Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de inteligencia eficiente. Vamos a continuar con la segunda parte de la creación de esta tabla para nuestros formularios en donde podemos ya desplazarnos con los registros. Y digo que esta es la segunda parte y podríamos ya decir que la final hasta ahora porque se me ocurre que podríamos agregarle más cosas a este control para que nuestros proyectos se vean todavía más profesionales. Inclusive nos pregunten si de verdad esto fue desarrollado en Excel, ¿no? Se me ocurre que podríamos ponerle aquí un buscador. Aquí, como lo vimos en el video, en el primer video, una parte que nos permita seleccionar cuántas filas o simplemente también pues el tratar de evitar que todo esto esté ya hecho y que lo haga automáticamente o cambiar los parámetros, por ejemplo, del ancho de las columnas. Entonces posiblemente van a ver más videos sobre este proyecto, así que si les gustó dejen su pulgar arriba, coméntenme si les gustó para que yo pueda hacer más videos correspondientes a este control. Pero bueno, por ahora vamos a continuar con esta segunda parte para que ya la dejemos lista y la puedan implementar en sus proyectos. Muy bien, pues vamos a comenzar. Nos vamos a nuestra pestaña Programador, Visual Basic para poder ver el formulario que habíamos creado con anterioridad. Entonces aquí vamos a agregar nuestros dos labels que van a ser los botones de desplazamiento para ir a la página siguiente o a la página anterior. Entonces aquí copiamos este label y lo vamos a pegar acá también y lo ponemos aquí. Muy bien. Entonces, para este primer label, que es el que nos va a permitir ir a la página anterior, vamos a colocar en el caption este símbolo, simplemente como para que se identifique que con este estamos yendo hacia la izquierda. Y con el que vamos a ir hacia la derecha, pues ponemos el símbolo contrario, como este. Muy bien, entonces vamos a nombrarlos. A este le vamos a llamar PTN Previous. Y a este de acá le vamos a llamar PTN Next. Muy bien. Entonces ya tenemos los nombres, vamos a cambiar simplemente las propiedades como del texto, el color, la fuente, todo esto. Entonces vamos a ponerle aquí trebuchet, también de la fuente, tamaño vamos a ponerle un 22 para que se vea más grande. Puede ser en negritas, yo lo voy a dejar así. Vamos a ponerle en text align que vayan hacia el centro. Vamos a cambiar el color de la fuente a un color gris como este. Y listo, ya tendríamos ahí nuestros botones. Por último vamos a agregar un label que es el que nos va a decir en qué registro estamos, ¿no? Entonces este va a ser el LBL Record Count. Aquí vamos a ponerle Record Count. Muy bien. Y vamos a también a cambiarle la fuente. Este no va a ser la misma, bueno, sí va a ser la misma fuente, pero va a ser de diferente tamaño. Por ejemplo, como esta, puede quedar así. Y vamos a cambiarle también el color de esa fuente. Vamos a ponerle color un gris también como este. Perfecto, entonces así es como quedaría. Perfecto, entonces si nosotros damos doble clic aquí a BTN Next, ya nos va a aparecer la subrutina que hace referencia cuando nosotros le demos clic, también para el BTN Previous. Entonces ya aquí es donde vamos a escribir la lógica para cuando vayamos a ejecutar esos botones, que es lo que va a hacer la macro. Pero antes de eso necesitamos inicializar en el primer registro. Vemos aquí que nos está apareciendo puros errores porque no está inicializándose en 1. Entonces, para poder hacer eso, aquí en el evento Initialize, nos vamos al evento Initialize y vamos a escribir un 1 automáticamente con la macro. ¿Cómo escribimos un 1? Pues bueno, le vamos a decir, escribe un 1 en esta celda de acá, que es la celda B3 de la hoja Data Table. Entonces, esto lo vamos a copiar, que hace referencia a la hoja Data Table. De hecho, hasta acá podría ser. Y le decimos this workbook, ok, y aquí escribimos B3 y después de eso vamos a escribir punto, más bien B3 va a ser igual a 1. Entonces si nosotros inicializamos, vemos que ahora sí, siempre que nosotros abramos nuestro formulario va a inicializar en el primer registro. Ahí ya se lo estamos indicando. Ahora necesitamos que también jale los datos que tenemos en esta celda, en la celda B5. Quiero mostrar este texto, lo quiero mostrar acá. Entonces, ¿cómo hacemos esa parte? Pues simplemente yo creo que aquí en esta subrutina update sería ideal tenerlo. Vamos a escribir aquí que entonces vamos a copiar esto y vamos a escribir mi.lbl_recordCount.caption. La propiedad caption es la que tenemos que alterar y eso va a ser igual a lo que nosotros tengamos en la celda B5. Entonces vamos a escribir aquí simplemente B5. Cada vez que actualicemos, pues nos va a aparecer el texto que tengamos en esa celda. Entonces, si le damos ahorita clic, vemos que así nos está apareciendo ahora sí el texto que nosotros tenemos acá.
Listo, ya tenemos esa parte. Ahora empezamos con la lógica de los botones de ir al anterior e ir a la siguiente. Entonces, al momento de inicializar, yo necesito cargar estos datos que tenemos en nuestra hoja. El total de registros, el número de filas, desde registro y hasta registro. Entonces, todo eso lo necesitamos cargar. ¿Cómo lo vamos a cargar? Pues bueno, podría ser en el evento initialize, ahí donde lo podríamos hacer. Entonces necesitamos declarar las variables. Dim, vamos a ponerle since record, o vamos a ponerle mejor first record, me gusta más el record desde, y va a ser de tipo long, por ejemplo, porque podemos tener ya más de 32,000 registros, por ejemplo. En este caso podría ser integer, pero si ustedes van a tener más de 32,000 registros, pues les recomiendo que sea de tipo long. En este caso, pues para ahorrar memoria, solamente un integer. Y también necesitamos el last record, y vamos a hacer también de tipo integer, y nos falta el total record, que va a ser en este caso de tipo integer. Pero se me estaba olvidando, como estas variables las voy a poder utilizar, o las voy a querer utilizar no solamente en esta subrutina, sino en varias subrutinas que tenemos aquí en este módulo, estas variables, mejor dicho, las tendríamos que sacar y las tendríamos que poner aquí, no en el evento initialize, porque así yo ya puedo consultar el valor de first record en cualquiera de estas, y si yo las dejo acá, solamente voy a poder consultar el valor cuando estoy en esta subrutina. Una vez que salga por este end sub, hagan de cuenta que esas variables ya no existen. Entonces es muy importante que las tengamos aquí, porque las vamos a poder utilizar entre diferentes subrutinas. Por ejemplo, ahorita lo vamos a utilizar aquí y las vamos a utilizar en cualquiera de estas dos. Muy importante. Y como les decía, también necesitamos la variable que hace referencia al número de filas, pero como este siempre va a ser fijo, o sea, siempre va a ser un 5, lo podríamos dejar como una constante. Vamos a poner aquí const y vamos a ponerle row count, es decir, cuántas filas va a tener nuestra tabla, y eso siempre va a ser 5. Entonces lo podríamos dejar así, también la dejamos afuera porque la vamos a poder utilizar. De hecho, estoy viendo dónde ya la podríamos empezar a utilizar. Si se dan cuenta, aquí en esta parte siempre vamos desde 1 hasta 5. Si nosotros queremos cambiar en algún momento esto, podríamos ponerle que sea desde 1 hasta row count. Entonces ahí podríamos empezar a utilizarla y va a seguir funcionando ahorita sin ningún problema nuestra macro. Perfecto. Entonces ahora sí necesitamos escribir el valor. ¿Cuál es first record? O sea, es el primer registro. Es esta de acá, que es la celda B3. Entonces, pues bueno, vamos a escribir aquí que first record en realidad va a ser igual a lo que nosotros tengamos en this workbook, o es mejor dicho, aquí siempre iría un 1 porque es el initialize, ¿no? Pero más adelante va a cambiar este valor, entonces ahorita es un 1, y aquí podríamos ponerle que esto va a ser igual a first record. Muy bien, y el last record, aquí sí, esto va a ser igual. Entonces aquí en esta parte vamos a ponerle que esto va a ser igual a lo que nosotros vamos a tener en esta celda, que es la celda B4. Entonces vamos a escribir, esto va a ser igual a thisworkbook.sheets en la celda B4. Entonces escribimos aquí B4. Muy bien, entonces ahí ya tendríamos tanto el first record como el last record, y el total record nos falta calcularlo para tenerlo aquí, para poderlo consultar más adelante, y eso es lo que nosotros vamos a tener, el total de registros en la celda B1. Entonces volvemos a copiar esto y le ponemos celda B1. Muy bien, entonces ahora sí ya tengo mis variables para saber cuál es el primer registro, cuál es el último registro hasta ahorita y cuál es el total record. Si ahorita corro mi macro, pues sigue funcionando bien, todavía no hace nada en este punto, pero ahora sí vamos a empezar a escribir la lógica, por ejemplo, para este de acá. Cuando nosotros demos clic aquí al btn next, en realidad sería que el first record va a cambiar. El first record va a ser igual al first record, o sea, el valor que tenía anteriormente más el row count, ¿no? Porque si por ejemplo íbamos en el registro 1, entonces ese nuevo first record va a ser el valor que tenía anteriormente, que era 1, más el row count, que es 5. Entonces en este caso el nuevo valor va a ser 6. Eso es lo que nos estaría dando, y ese valor tendríamos que escribirlo aquí en nuestra celda B3. Así, esta línea vamos a copiarla, copiamos esta línea y la ponemos acá. Entonces si hacemos esto, cada vez que nosotros le demos clic, aquí vemos que por ejemplo empieza desde el 1 hasta el 5, le damos clic y ahí ya cambió del 6 al 10,
y después al 11 al 15, pero no se están actualizando los datos. Y eso simplemente es porque nos falta mandar a llamar aquí después de que nosotros actualizamos, mandar a llamar a nuestra subrutina update data. Muy bien, entonces vamos a darle clic y le damos de nuevo y vemos que sí se está yendo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros llegamos a este punto? Después de esto vemos que se sigue yendo y se podría seguir yendo a un montón de registros cuando ya no tendría por qué hacerlo. Entonces es ahí donde podríamos tener cierto problema. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, tenemos que escribir aquí primero si ese nuevo valor, es decir, si el first record más record count más row count, perdón, si este nuevo valor, el valor que va a resultar de esta suma, es mayor que el número de total de registros. Entonces vamos a ponerle aquí total record. En ese caso, si es mayor o igual, yo creo que también sería un igual. En ese caso no vamos a hacer nada. Muy bien. Entonces, no, más bien solamente sería si fuera mayor. Muy bien. Entonces, si es mayor al record count, pues no haríamos nada. Vamos a dejarlo aquí. Y nosotros empezamos de 1, 6, 11, 16 y ya no me deja avanzar. Por más de que yo le dé clic, pues ya se inhabilitó porque ya estamos blindándonos frente a eso. Y ahora, ¿qué pasa del lado contrario? Cuando nosotros le demos clic a este, pues lo que tenemos que hacer pues es ir decrementando, ¿no? Y para eso también nos tenemos que preguntar si eso es menor a 1. Entonces aquí nos vamos a preguntar lo mismo, es nada más como que una lógica un poquito inversa. Y entonces sería si el first record menos el record count es menor a 1, porque ese es el registro menor que puedo tener, entonces no hagas nada. En el caso contrario, pues sí réstale, aquí nos llevamos esto y simplemente en lugar de suma le vamos a restar y le decimos que actualice estos datos también, que esto simplemente es como para poderlo actualizar, ¿no? Entonces ahí ya lo tendríamos y le damos aquí en ejecutar. Entonces si nos vamos al siguiente, ahí está, ya no nos deja y yo puedo regresar sin mayor problema. Ahí vemos que pues sí nos está dejando desplazarnos cada vez que nosotros le estemos dando clic y se está actualizando pues el mensaje. Muy bien, ahora solamente nos queda qué vamos a hacer con estas filas que nos mandan pues este tipo de problemas, ¿no? Entonces en esta parte lo que vamos a hacer es preguntarnos lo siguiente. Aquí vamos a escribir una etiqueta más que vamos a decir visible, o vamos a ponerle fila visible aquí arriba. Y simplemente vamos a hacer la siguiente pregunta. Le vamos a poner aquí, ¿es error? Si esta fórmula es error, es decir, este valor es un error, en ese caso es un falso, y nosotros vamos para acá y nos vemos que tenemos dos verdaderos. Entonces, si es un error, la fila no sería visible. Entonces queremos lo contrario a esto, ¿no? Queremos que estos sean verdaderos porque estas iban a ser visibles y esto sería falso. Entonces, para eso podríamos simplemente ponerle un no. Aquí englobamos con un no esta función para hacer la negación, ¿no? Prácticamente estamos haciendo lo contrario. Aquí nos va a arrojar un verdadero porque estas sí son visibles y un falso porque estas serían invisibles. Y simplemente aquí al momento de darle en populate row vamos a generar una nueva variable y vamos a ponerle visible, vamos a ponerle aquí visible row y va a ser de tipo booleano porque va a ser o un verdadero o un falso. Y en este caso ese valor vamos a escribirle que visible row va a ser igual a lo que nosotros tengamos en table cell. Aquí vemos que nos está dando pues ya el index, o sea, aquí ya sabríamos sobre qué fila nos estamos posicionando por este index, pero aquí la columna, en lugar de ser la B, sería la columna G. Ahí solamente cambiamos aquí por una G y aquí punto value para poder obtener su valor. Y después de eso, el frame que nosotros llevemos aquí como un input, es decir, el input que, más bien el frame que nosotros le estamos diciendo que vamos a escribir, el input frame punto visible, la propiedad visible de ese input frame va a ser igual a lo que nosotros arrojemos del visible row, que va a ser el verdadero o falso que nosotros vamos a tener. Entonces vamos a verificarlo. Aquí tenemos todas visibles, muy bien. Le damos acá 6 a 10, 11 a 15 y aquí sí se fue hasta 16 a 18, pero ya no me muestra las otras dos filas porque ya quedaron invisibles. Si yo regreso, pues sí se muestran y así es como estaría funcionando. Y listo, con eso hemos llegado al final de este video. ¿Qué les pareció?
Si bien resulta un poco más tardado que hacer un listbox, bueno, les puede servir para sus proyectos. Además, esta lógica creo que la podríamos replicar en muchos otros proyectos, no solamente con estas ideas, pero bueno, espero que hayan aprendido cosas nuevas con este video. Dejen su pulgar arriba si les gustó y nos vemos a la siguiente. Que estén muy bien.